¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy aprenderemos a manejar variables cuantitativas y a dibujar gráficos estadísticos, entre ellos el histograma y un polígono de frecuencias. Empecemos entonces. A ver, un histograma es aquella figura, aquel gráfico que está dibujado sobre un plano cartesiano, donde los datos son representados por rectángulos, ¿de acuerdo? Barras que van sobre el eje X y cuya altura está dada por la frecuencia de la variable. Mientras que un polígono de frecuencias es una línea que une los puntos medios de estas barras del histograma y determina una forma, una zona que puede ascender o una zona que puede descender. A esta línea que une los puntos medios de las barras o también las marcas de clase viene a ser el polígono de frecuencias. ¿Correcto? Pasemos a la siguiente diapositiva y veremos ahí lo que tenemos. Acá nos presentan una situación problemática en la cual Leticia y Alberto son estudiantes de segundo grado. Dice que encuestan a sus compañeros para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana. La encuesta es representada, los datos de la encuesta, la respuesta está representada en esta tabla, donde cada alumno va indicando su respuesta y señala, por ejemplo, uno dice que a la semana dedica 2 horas, otro dice que 11, otro dice que 1, y acá otro, por ejemplo, que ninguna hora a la semana. Entonces, estos datos han sido recopilados en esta tabla para poder analizarlos. Entonces, en base a esta información, lo que nos piden es lo siguiente. Primero, ¿en qué valores varían las horas que dedican a investigar e Internet la mayor cantidad de estudiantes? Esa es una pregunta. Y luego nos piden construir un histograma y un polígono de frecuencias que represente la información. Pues bien, entonces pasemos a la siguiente parte. Acá tenemos lo siguiente. Para empezar a resolver el problema, tenemos que entenderlo primero, comprenderlo, ¿de acuerdo? Y para comprenderlo es necesario hacerse algunas preguntas. Y entre las preguntas más importantes que deberíamos hacernos respecto a este problema es el siguiente. ¿Qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes de segundo grado A? A ver, esa pregunta es para ustedes. ¿Qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes de segundo grado A? ¿Cuál es la información? Ajá, muy bien. Recogieron la cantidad de horas que cada quien se dedica a investigar a Internet durante la semana, ¿verdad? Muy bien, excelente. Pasemos a la pregunta 2. ¿Qué cantidad de estudiantes respondieron a la encuesta? A ver, ¿cuántos datos había en la tabla? Muy bien, eran 40, ¿verdad? Excelente. Tercera pregunta. ¿Qué es un histograma y un polígono de frecuencias? A ver, eso ya les comenté al inicio, que era un histograma y que era un polígono de frecuencias. Creo que tú lo sabes, así que tú completarás en esa parte, ¿de acuerdo? Luego, pregunta 4, dice, ¿qué te pide averiguar en la pregunta de la situación significativa? Eso se refiere a esta pregunta de acá. ¿Entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en Internet la mayor cantidad de estudiantes? Entonces, para ello, esa pregunta responderemos más adelante. Para ello, ejecutaremos nuestro plan. Ejecutamos estrategia o plan y para ello es necesario conocer ciertos conceptos. Y entre los conceptos necesarios conocer primero lo que es el valor de K y que representa K, representa el número de intervalos. Entonces, el valor de K representa el número de intervalos. ¿Y qué es un intervalo? Un intervalo es lo que vemos en esta tablita acá. Por ejemplo, acá de 0 a 3 hay un intervalo, acá de 3 a 6 hay otro, de 6 a 9 hay otro, y así, ahí sucesivamente. Contemos a ver cuántos intervalos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se consiguen la cantidad de intervalos que es K. A ver, de acuerdo a la fórmula y a lo que se sugiere en matemáticas es lo siguiente, que K puede ser igual a la raíz cuadrada de n. ¿Y quién es n? N es el número de datos. En nuestro caso, ¿cuántos datos tenemos acá?
A ver, decíamos que había ¿cuántos datos? Había por acá, a ver, por acá abajo ahí, 8 y hacia arriba 5. Por 8, 40. Entonces tenemos 40 datos. Entonces, aplicando la fórmula para hallar sería lo siguiente. A ver, entonces K sería igual a raíz de 40. Raíz de 40 normalmente no es un número, no es un número exacto, ¿verdad? Es 6 y algo más. Entonces aproximémoslo a 6. Por eso entonces que el número de intervalos sería 6 y por eso es que acá tenemos 6 intervalos. ¿Correcto? Muy bien, entonces el número de intervalos, ya vimos cómo se obtiene, se saca la raíz cuadrada del número de datos. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es R. ¿Qué es R? R es el rango o el recorrido desde el menor dato hacia el mayor dato. ¿Y cómo se obtiene eso, el rango? El rango se obtiene restando al dato mayor, le restamos el valor del dato menor. En nuestro caso, veamos, busquemos nuestro dato mayor. Nuestro dato mayor está acá, tenemos 18 y nuestro dato menor es 0, muy bien. Entonces restemos a nuestro dato mayor 18, 0. Entonces eso nos da 18, ¿verdad? Porque 18 menos 0 es 0. Entonces el rango es 18. Ahora pasemos al siguiente concepto, amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el tamaño del intervalo. Es decir, por ejemplo, desde acá, de 0 a 3, es la cantidad de datos que puede expandirse ese intervalo. Entonces es de 0 a 3, eso es la amplitud. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Se obtiene de la siguiente manera. Dividimos el valor del rango, en nuestro caso es 18, entre K, que es el número de intervalos. En nuestro caso es 6. 18 entre 6 es 3. Entonces la amplitud, en cada intervalo se tomará en cuenta a 3 datos, a 3 valores. Muy bien, y luego lo que tenemos acá es lo siguiente, porque esto de acá lo resumimos acá. A ver, acá tenemos, a ver, la representación del primer intervalo. Acá tenemos cerrado en 0, el primer intervalo es cerrado en 0 y abierto en 3. ¿Qué significa eso? Que en este intervalo voy a contar a 0, a 1 y a 2, pero no a 3, porque a 3 lo contaré acá, ¿de acuerdo? Y en este intervalo contaré al 3, al 4 y al 5 y no al 6. Al 6 lo contaré acá. Por eso es que empezamos con intervalo cerrado y acá es abierto. Abierto significa que no tomamos en cuenta a este valor. Pero acá tenemos un LI y un LS. ¿Qué significa eso? LI es el límite inferior del intervalo y LS es el límite superior del intervalo. En nuestro caso, el límite inferior del primer intervalo es 0 y el límite superior es 3. Correcto. ¿Para qué sirve estos datos? ¿Para qué sirve? Esto nos sirve para obtener la marca de clase. ¿Cómo así? De esta manera. Acá tengo la marca de clase X o Y es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces veamos en el primer intervalo. Tenemos que el límite inferior es 0 y el límite inferior es 3. Sumamos 0 más 3 es 3 entre 2, 1.5 acá. Entonces la marca de clase del primer intervalo es 1.5. En el siguiente caso será que el límite inferior es 3 y el límite superior será 6, ¿verdad? Entonces 3 más 6, 9 entre 2, 4,5. Y así completamos la tabla, completamos la marca de clase y pasaremos a lo que es la frecuencia absoluta. F sub i es frecuencia absoluta. ¿Qué significa eso? Significa la frecuencia absoluta es el número de datos que existen en este intervalo. Entonces para eso nos vamos a nuestra tablita para ver cuántos datos existen en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que en el primer intervalo se tomará en cuenta al 0, al 1 y al 2. Entonces contaré cuántos ceros, cuántos unos y cuántos 2 existen en ese intervalo para saber cuál es la frecuencia. Empezamos a ver cuántos hay. A ver, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, entonces,
la frecuencia para el intervalo 1 es 10. Y así contarás en cada intervalo cuántos hay. En el siguiente intervalo contarás los valores que estén en este intervalo y cuyos valores tienen que ser 3, 4 y 5. Entonces, la cantidad de esos números lo pondrás acá. Al final sumarás estos valores y tendrás el total. Acá el total deberá salirte 40 porque tienes 40 datos. ¿Correcto? Entonces, al hacerlo así, nos daremos cuenta que tu tabla está bien construida. Entonces, a partir de ahí, resolveremos lo que se nos pide a continuación. Muy bien. Dice, considerando los valores de la tabla de frecuencias, responde la primera pregunta de la expresión significativa. ¿Cuál era la primera pregunta? La primera pregunta era, ¿entre qué valores varía las horas que dedican los estudiantes a investigar en Internet durante la semana? Entonces, ¿entre qué valores varía? Dice la información, la pregunta, ¿verdad? Entonces, los valores en que varían las horas será entre 0 ¿y cuánto? Y 18, ¿verdad? Entonces, esa sería una buena respuesta y, por cierto, la respuesta apropiada. Muy bien, ahora pasemos a lo siguiente. Acá a continuación lo que nos piden la construcción del histograma y la representación de los datos mediante el polígono de frecuencias. Entonces, chicos, acá lo que colocarán es los valores de la cantidad de estudiantes. Son 40 estudiantes, entonces acá pondrás de 5 en 5, de 10 en 10 hasta 40. Y acá abajo lo que tendrás que poner son los intervalos. Intervalo del 0 al 3, del 3 al 6, del 6 al 9 y así hasta el intervalo que vayas. Entonces, y de acuerdo a la frecuencia absoluta, por ejemplo, en el primer intervalo se contó que habían 10, se dibujará hasta el 10 en la barra. ¿Correcto? Y así lo harás en cada barra, en cada intervalo. ¿De acuerdo? Recuerda que cada barra representa un intervalo y la altura es el valor de la frecuencia. ¿Correcto? Entonces, al hacerlo así, ya tendrás dibujado tu histograma. Y a continuación, tendrás que hacer tu polígono de frecuencia. ¿Cómo lo harás? Haz de cuenta que este mismo histograma está dibujado acá en marca de agua. Y lo que harás es unir con una recta desde 0 hasta el centro de la primera barra. Ese centro va a ser la marca de clase y de ese centro harás otra recta al otro centro de la barra, al centro superior, y así irás uniendo los centros de las barras con líneas rectas. Al final, terminando todas, habrás dibujado tu polígono de frecuencias respecto del conjunto de datos. Muy bien, pero todo esto ¿para qué nos sirve? ¿Para qué es importante estos datos de acá? Esta forma de representar los datos. Esto sirve para hacer inferencias, para hacer conclusiones, para hacer análisis, para dar y tomar ciertas decisiones. Entonces, en ese sentido, el estudio de la estadística mediante gráficos estadísticos es muy importante, chicos y chicas. Por lo tanto, les invito a que terminen a hacer su trabajo y me lo reenviarán según coordinamos. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.